Tienen a bien de presentar el programa sobre la presentación de la memoria del diplomado en lingüística descriptiva, estudio de las lenguas originarias de Oaxaca. Está con nosotros el profesor Andrés Hernández Cortés, director del Centro de Estudio y Desarrollo de las Lenguas Indígenas. El doctor Benjamín Maldonado Alvarado, director de Estudios Superiores del Colegio Superior para la Educación Integral e Intercultural de Oaxaca. Está con nosotros la licenciada Ivonne Bolaños, responsable del área cultural del CDI. Se encuentra también con nosotros el profesor Alejandro Ildefonso Cerqueda, secretario particular de la Dirección de Educación Indígena. Es altamente honroso, en mi calidad de director, darles a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a este importante acto que reviste un profundo significado social, ya que a través de este haremos la presentación del libro intitulado Estudio de las Lenguas Originarias de Oaxaca, que es producto del esfuerzo conjunto y que contiene los resultados del diplomado en lingüística descriptiva que hace unos meses nuestra institución organizó y llevó a cabo con el apoyo invaluable de prestigiadas instancias académicas como son, en primer término, al Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, a la Secretaría de Cultura y las Artes, Culturas Populares, CIESAS México, el INALI México, la UPN Oaxaca y el Colegio Superior de Educación Intercultural del Estado de Oaxaca, INA Oaxaca también. Muchas gracias por su gran apoyo. Cabe señalar que sin escatimar esfuerzo alguno, connotados especialistas en la materia de las instituciones antes mencionadas aportaron un nivel de excelencia, sus profundos conocimientos, su experiencia y talento para impartir dicho curso al personal bilingüe perteneciente a la Dirección de Educación Indígena del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Deseo iniciar mi intervención con el reconocimiento al esfuerzo que ha hecho el Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca, CEDELIO, el haber organizado, entre otras actividades, el diplomado dirigido a los responsables de conducir los destinos de la educación destinada a los pueblos indígenas de Oaxaca. Por su contenido es un texto sumamente valioso, porque da cuenta de la profundidad con que se ha desarrollado el diplomado y el perfil de los participantes, que son básicamente maestros bilingües que laboran en contextos socioculturales difíciles de nuestro estado. La primera lectura corresponde a la importancia de la fonética para la educación intercultural bilingüe y es del maestro Alejandro Ruiz. La tercera lectura se refiere a la enseñanza de la morfología de la lengua originaria en las escuelas de educación preescolar y primaria indígena en Oaxaca, del maestro Juventino Toledo. El cuarto texto alude a la semántica en la escuela, del maestro Juan Carlos Reyes Gómez. Y la quinta lectura corresponde a los tonos en las lenguas originarias, una tarea pendiente de los hablantes bilingües del doctor Pedro Hernández López. En cada texto se aprecia la claridad didáctica de quienes escriben para que sus mensajes se entiendan. El texto es referido a los sistemas de escritura de 9 lenguas originarias de Oaxaca a partir de la revisión de estudios fonológicos del maestro Amador Teodosio Olivares. Es un texto no menos importante, sin embargo siento que los datos con los cuales analizó el maestro son propuestas hechas por los no hablantes y que son estudiosos de nuestras lenguas, y que a ello obedece la poca cercanía que hay con los pueblos hablantes. En la segunda parte del libro que tenemos a la mano, los propios participantes del diplomado nos ofrecen una apretada síntesis de sus ejercicios, de lo que es producto del diplomado. Y tenemos ahí la morfología, los aspectos básicos de la morfología del Yuchulteco, Onguigua, los tonos del Chinanteco de Santiago Quexalapa, morfología del sustantivo en el zapoteco del Istmo y análisis tonológico del zapoteco del sur, de las variantes de Losicha y Amatlán.
Y finalmente en el libro aparece la tercera parte, que es una memoria fotográfica del diplomado. El contenido del diplomado desde luego viene a llenar un vacío respecto al conocimiento de nuestras lenguas originarias, desde una visión interna, a partir de la teoría lingüística. Así consigo lo que cada articulista contribuye para ese texto. No se trata, desde mi punto de vista, que el análisis de nuestras lenguas se ajuste a los aspectos básicos de otra lengua, el castellano, como normalmente ocurre cuando se carece del conocimiento sobre las nociones de lingüística. No todas las lenguas que participaron en el diplomado dejaron ver sus textos en este importante libro. Creo que faltan los ejercicios que ellos realizaron durante el diplomado. En este documento solamente hay de 4 lenguas. Es que la memoria debe convertirse en un texto obligado a analizar, discutir y poner en práctica en talleres de desarrollo de escritura de las lenguas que se hablan en Oaxaca. Cada diplomante debe disponer de un texto para discutirlo con otros compañeros para facilitar la escritura de sus lenguas. Convertir los artículos en materiales didácticos para su aplicación en los talleres. Nuestras lenguas se encuentran todavía en franca desventaja frente al castellano, porque esta última, por su uso y su prestigio, se considera que es la más importante. Nuestras lenguas maternas no cuentan aún con espacios para su enseñanza, y por ello no tienen desarrollada su escritura, ni el conocimiento de la gramática. El escritor en lenguas indígenas, por ética y por compromiso comunitario, estamos obligados a preparar a quienes van a leer nuestros textos, a los consumidores de los textos en lenguas originarias. De lo contrario, solamente estarán embelleciendo bibliotecas personales y de algunas instituciones. Otra tarea del escritor es convencer a otros a asumir su responsabilidad histórica para la reivindicación cultural y lingüística de los pueblos originarios. O sea, no trabajar solos. Realizar un diplomado en lingüística descriptiva con los asesores técnicos pedagógicos de las 24 jefaturas de supervisión pertenecientes a la Dirección de Educación Indígena fue una decisión atinada de Cedelio, porque implicó responder a una de las necesidades académicas sustanciales de los profesores bilingües para impulsar el fortalecimiento, desarrollo y preservación de nuestras lenguas originarias en Oaxaca, desde las propias escuelas, en este nivel educativo. Por lo tanto, conlleva orientar procesos de lectoescritura e incursionarse en el conocimiento de las lenguas que se hablan en los pueblos. Remitiéndome a uno de los textos de esta memoria, en un párrafo se alude que hablar una lengua no es garantía de escribirla. En buena medida es cierto. Si bien cada uno de nosotros adquirimos de manera natural y gradual una lengua hasta lograr un nivel de dominio, esta la expresamos mediante la oralidad, lo que significa que se ha aprendido las características específicas de los sonidos. No hemos dado cuenta de la morfología y de la estructura sintáctica de nuestra lengua. Entonces, tenemos asimilado la estructura gramatical en el nivel oral. Toca entonces conocer la estructura gramatical de nuestra lengua en el plano del registro gráfico. Hacer lo que el maestro Juventino por ahí mencionaba, la conciencia morfológica. ¿Qué hacemos los maestros? Y nos ha sucedido, me sucedió a mí, al escribir nuestra lengua. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando nos encontramos un sonido que no existe en español? Por ejemplo, ra o sha en cualquiera de las lenguas que estamos aquí, ¿sí? Si el maestro no tiene claro y no aparece en un alfabeto que ya conoce, en este caso del español, lo primero que va a hacer, o lo primero que va a decir, híjole, ¿y ahora cómo lo registro? Adentrarnos entonces en la conciencia de la estructura gramatical de nuestras lenguas originarias. En la medida en que los docentes encuentren formas de intervención pedagógica y poder, en consecuencia, llegar al uso y funcionalidad de nuestras lenguas para trabajos académicos en todos los niveles. Solo así, entonces, podemos facilitar procesos de lectura, darle un uso funcional de las lenguas, elaborar materiales didácticos. La memoria, entonces, nos invita
a que no solo reflexionemos sobre la necesidad de fortalecer nuestras lenguas originarias, sino que nos conduce al cambio respecto a los materiales que se producen en las diferentes instituciones, integrando precisamente los aspectos gramaticales de nuestras lenguas originarias. Los maestros podemos hacer mucho trabajo sobre nuestra lengua. Podemos revisar y modificar las grafías para el sistema de escritura. Podemos discutir un alfabeto que ya se usa en una comunidad y volver a replantearlo. Por supuesto que todo esto no es tarea fácil. Los méritos de la compilación son precisamente las habilidades para seleccionar estos textos que fueron incluidos en este documento. De lo que preocupa actualmente es el desplazamiento lingüístico que existe en nuestros pueblos y en comunidades en el estado de Oaxaca. Todo obedece a la política del lenguaje que ha implantado o que desarrolla el sistema educativo nacional. Y un poco más el papel que ha jugado la institución educativa en todos los niveles, en el que precisamente por ese hecho muchas gentes prefieren el uso de la segunda lengua, que en este caso es el español. Incluso en muchas de las escuelas que hemos visitado, muchos maestros bilingües están implantando o dando la lengua extranjera, que es el inglés. Se pregunta uno, ¿y por qué? Porque son las gentes que se van a ir al otro país para vender su fuerza de trabajo. Que las instituciones, por más vitales que sean y por muy buenas intenciones que tengan los gobiernos, los estados y las personas que tienen la decisión y el poder de asignar y crear espacios institucionales, si no tienen los medios y los recursos necesarios, estas instituciones serán como charquitos al lado del mar. El enfoque de la enseñanza bilingüe, estamos en sigue esa discusión, tanto los latinoamericanos como los europeos, que el enfoque que nosotros en el estado de Oaxaca estamos atendiendo es el enfoque bilingüe e intercultural. Para Mesoamérica es el enfoque intercultural bilingüe. Las limitaciones, pues las tenemos en todas las posibilidades que lo hacen posible las autoridades institucionales. La desubicación lingüística, ese es uno de los males que efectivamente se ha desde tiempos, desde la creación incluso del Servicio Nacional de Promotores y Maestros Bilingües, se decía que teníamos que estar adscritos en las áreas de donde corresponden las lenguas que hablamos. Sin embargo, determinan precisamente las fuerzas que implican, no solo por parte de nuestra representación sindical, sino que a veces los mismos compañeros que estamos en las zonas escolares dicen que vaya al lugar más lejano, así sea una comunidad en donde no hablan su lengua, porque tienen que hacer méritos de nuevo ingreso. Y esas son las cosas que han pasado. Podemos decir que inicia otra etapa donde este libro tiene que bajar a cada uno de los maestros, a esos maestros que entran al salón de clases quizás a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana y ven los rostros de los niños de 6, 7 años que hablan una lengua diferente a la que él hable, y que él entre únicamente teniendo el conocimiento del castellano o del español o de otra lengua diferente y no haya esa comunicación. Este material lo pensamos precisamente para ofrecerle a ese maestro una herramienta más para que tenga muchos más elementos que hacer y que tenga muchos más elementos para estar frente a los niños todos esos días, esas larguísimas horas que se nos hacen cuando estamos en ese contacto donde no hay una comunicación plena. Y por otro lado también está el material para los que no tienen este conocimiento de la diversidad lingüística que puede haber en Oaxaca. Aunque parezca un poco sarcástico, pero es una realidad. Hay mucha gente que está en Oaxaca que no es consciente de lo que representa esta diversidad cultural. Al indio, al indígena,
al zapoteco, al mixteco, al chinanteco, al triqui es aquel que quizás nada más venda dulces en la calle. En diferentes eventos se ha recalcado, por ejemplo, que la importancia de preservar, de fortalecer, de revitalizar, de mantener, de proyectar y de desarrollar las lenguas originarias de Oaxaca no obedece a una cuestión netamente folclórica, sino porque cada una de ellas sí encierra un conocimiento. Eres Conchita del Mar, eres Conchita del Mar, de la barra de Tampico, de la barra de Tampico, eres Conchita del Mar. Te he venido a saludar, te he venido a saludar y a platicar un ratito, y a platicar un ratito, eres Conchita del Mar. Cuchila, 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 corre.